En un mundo donde todos intentan ser escuchados, donde las palabras llenan el espacio y las voces se alzan para no ser olvidadas, existió un monje que eligió no hablar, y en ese silencio encontró la verdad que las palabras jamás podrían alcanzar. Esta no es solo una historia de un hombre, es la historia de todos nosotros, porque llega un momento en que seguir diciendo solo nos aleja de escuchar lo esencial. El monje Akio, el eco de las preguntas sin respuesta. Akio no era como los demás monjes. Mientras sus compañeros caminaban en silencio por los senderos del monasterio, atentos solo al murmullo del viento entre los árboles, mientras meditaban sin necesidad de entender, simplemente siendo, Akio luchaba. Luchaba contra la opacidad del misterio. Luchaba contra el velo que parecía ocultarle las verdades que tanto anhelaba. Desde que era niño, las preguntas lo habían perseguido como ecos, incesantes. Mientras otros se conformaban con vivir, él quería saber, ¿qué es la vida? ¿Qué hay después del último aliento? ¿Cómo puedo detener el sufrimiento que acecha incluso en la quietud? Ya como monje, esas preguntas no solo no se disiparon, se volvieron más intensas. Cada amanecer, al escuchar el canto de los cuervos rompiendo la quietud, Akio sentía que el universo susurraba secretos que él aún no lograba descifrar. Cada atardecer, al observar cómo el sol se rendía ante la noche, su mente se llenaba de interrogantes que no lo dejaban descansar. Era incansable. En la sala de meditación, preguntaba. En la ceremonia del té, preguntaba. Durante las caminatas al bosque, preguntaba. Maestro, ¿qué es la iluminación? ¿Es un lugar? ¿Es un estado? ¿Se alcanza o se recuerda? Maestro, ¿cómo se supera el deseo? ¿Negándolo? ¿Aceptándolo? ¿Ignorándolo? Maestro, ¿cuándo alcanzaré la paz? ¿Mañana? ¿Después de 1000 vidas? El maestro respondía siempre con paciencia, pero también con un brillo en los ojos que parecía esconder algo más. Las respuestas, Akio, no siempre vienen envueltas en palabras, pero esas respuestas enigmáticas solo alimentaban más su necesidad. La percepción de los demás. Akio era respetado. Su pasión, su disciplina, su entrega al camino eran innegables. Pero también era evitado. Los otros monjes, acostumbrados al silencio que resonaba más que cualquier enseñanza verbal, encontraban su constante cuestionamiento, agotador. Cuando Akio entraba en una sala, el aire parecía vibrar con energía inquieta. No era agresivo ni arrogante, era incansable. Y en Midori, un lugar donde la calma era la mayor virtud, su energía se sentía como una piedra lanzada a un lago sereno. Akio es fuego donde solo debería haber brisa, murmuraban algunos, pero él no lo veía así. Para Akio el conocimiento era un río que debía seguir fluyendo. Temía que al detenerse, al aceptar las cosas como son, se estancara, se convirtiera en un reflejo vacío en lugar de en un buscador genuino. La paradoja interior. Aunque su voz llenaba los pasillos del templo, aunque sus preguntas parecían no tener fin, Akio, en el fondo, estaba en guerra consigo mismo. Cada noche, cuando los demás ya dormían y solo el sonido de los grillos lo acompañaba, miraba al cielo estrellado y sentía el peso de su inquietud. ¿Por qué, incluso rodeado de tanta sabiduría, sigo sintiéndome tan lejos de la paz? En ese susurro nocturno, en esa confesión secreta al firmamento, se revelaba la verdadera tragedia de Akio. No era su falta de respuestas lo que lo atormentaba, era su incapacidad para aceptar el silencio. El conflicto, el reto del silencio. Aquel día el viento soplaba con suavidad en los jardines del monasterio. Las hojas danzaban al compás del susurro de la naturaleza. Pero dentro del corazón de Akio, todo era tormenta. Su última pregunta había quedado suspendida en el aire, una más, como cientos de veces antes. Pero esta vez no hubo respuesta. No hubo reflexión del maestro, solo un decreto, pronunciado con la serenidad de quien comprende lo que el otro aún no puede. Akio, durante 7 días no dirás palabra alguna. Akio parpadeó incrédulo. Su mente, acostumbrada a buscar, razonar y cuestionar,
se resistía a esa orden. ¿7 días en silencio?, pensó con un leve sobresalto. ¿Cómo se supone que aprenda si no puedo expresar mis dudas? ¿Cómo sabré si estoy en el camino correcto si no puedo escuchar las respuestas? Pero la mirada del maestro no admitía discusión, no era severa, pero sí definitiva. Era la clase de mirada que no exigía obediencia, simplemente la inspiraba. No debates, no preguntas, no explicas, solo observa, solo sé. Esas palabras quedaron grabadas en su mente como un mantra forzado. Los primeros momentos del silencio. Esa misma tarde, Akio intentó iniciar conversaciones triviales con sus compañeros, por costumbre, un gesto, una palabra en los labios, y recordó la orden. Se contuvo. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo más remedio que callar. El primer impacto fue físico. Sentía la urgencia de llenar el vacío, el impulso automático de comentar, cuestionar o compartir lo que cruzaba su mente. ¿Qué hago con tanto espacio entre mis pensamientos? La ansiedad lo abrazó como un visitante indeseado. Sus manos se inquietaban, sus pasos se aceleraban. El silencio no era paz. Aún era un abismo, la revelación de lo invisible. Al tercer día algo empezó a cambiar. Akio comenzó a notar detalles que antes le parecían irrelevantes. La forma en que las hojas caían, la respiración pausada de sus hermanos en la sala de meditación, el eco de sus propios pasos sobre la madera antigua del templo. Había vivido allí durante años, pero solo en ese silencio impuesto comenzó a ver realmente. Sin palabras que filtraran su percepción, la realidad se mostraba en su estado más puro, no adornada, no interpretada, solo presente. Esto siempre ha estado aquí. ¿Cómo no lo había notado? La batalla interior. Pero el cambio no fue inmediato. Cada noche, cuando el monasterio dormía, su mente conspiraba contra él. ¿Esto es perder el tiempo? ¿Será esta una prueba vacía? ¿Me estoy alejando del conocimiento? Las dudas eran persistentes, como ecos que se negaban a morir. En el silencio, las preguntas no desaparecían, se volvían más intensas, pero en lugar de intentar responderlas, Akio poco a poco comenzó a dejarlas ser. No resistió, no buscó apagar su mente, solo las observó, como se observa una nube cruzando el cielo. Y fue entonces cuando algo extraordinario comenzó a suceder. Las preguntas, al no ser alimentadas, con palabras ni respuestas, se desvanecían por sí solas, renunciando al ruido. La mañana del sexto día, Akio se sentó frente al estanque del templo. No pensó, no buscó, no quiso entender. Simplemente estuvo presente. Los pájaros cantaban, las hojas crujían, el agua fluía, y en ese instante, él fluía también. No había maestro, no había enseñanza, no había búsqueda, solo existencia en su forma más pura. En ese instante, Akio comprendió sin comprender, sintió sin necesidad de explicar. Y por primera vez en su vida monástica, la paz no fue algo que persiguió, fue algo que sucedió. Días de silencio. El viaje interior de Akio día 1. El silencio grita. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre los cerezos cuando Akio inició su primer día de silencio. Sus labios sellados no eran lo difícil, lo insoportable era la mente desbocada. Cada instante parecía eterno, cada tarea un castigo, lavar el cuenco, caminar por el pasillo, respirar, todo acompañado de un incesante ruido interno. Esto es inútil. El silencio no enseña nada. Estoy perdiendo el tiempo. El murmullo de su mente no cesaba. Sin palabras externas, sus pensamientos se convirtieron en un coro ensordecedor. No poder expresarse hacia afuera hizo que cada pensamiento interno se amplificara. Akio no estaba en paz. Estaba atrapado. Consigo. Mismo día 3. La revelación del sonido. Fue en la mañana del tercer día que algo cambió. Mientras caminaba en el jardín interior, sin tener a nadie con quien hablar ni ninguna pregunta que lanzar,
sus sentidos comenzaron a afinarse. Por primera vez en años, Akio escuchó, no con la mente, sino con la presencia. El viento no era solo viento, era un susurro delicado que acariciaba las hojas, que danzaban suavemente, como saludándolo. Los pasos de sus compañeros, usualmente imperceptibles, ahora parecían resonar en perfecta sincronía con el templo, y luego su propia respiración, lenta, profunda, constante. Nunca había escuchado realmente. En medio del silencio forzado, Akio descubrió que el mundo nunca había estado en silencio. Simplemente, él nunca había estado lo suficientemente quieto para notar su canción. Día 5. La caída del ego. En el quinto día, el conflicto interior, que al inicio lo desgastaba, comenzó a perder fuerza. Los pensamientos seguían ahí como visitantes que se niegan a marcharse. Pero algo era diferente. Akio había dejado de pelear, había dejado de intentar resolver, entender o incluso eliminar sus pensamientos. Simplemente los veía pasar, como nubes en un cielo amplio, como hojas en un río que fluye sin fin. Tal vez no necesito saber todo ahora. La revelación no llegó como un destello, llegó como una brisa suave que lo envolvió poco a poco. Sin buscar respuestas, las preguntas perdieron su tiranía. Sin desear entender, la confusión se volvió irrelevante. Día 7. El momento de 1906. La comprensión. El séptimo día amaneció sereno. El cielo parecía más claro, aunque las nubes aún flotaban despreocupadas. Akio se sentó en el jardín, como había hecho cada día. No esperaba nada, no ansiaba nada, simplemente estaba. Fue entonces cuando una flor, tras balancearse suavemente en la brisa, se soltó del árbol y cayó delicadamente frente a él. No fue un espectáculo, no fue un símbolo místico, fue simple, natural, inevitable. Y sin embargo, en esa simplicidad, Akio vio todo. La flor no pregunta cuándo debe caer, solo cae, sin esfuerzo, sin resistencia, sin miedo. En ese instante, Akio sonrió. Pero no fue una sonrisa de logro, fue una sonrisa de liberación. No hablar me ha enseñado más que 1000 palabras. En el silencio, descubrió que el mundo seguía siendo el mismo, solo que él finalmente podía verlo tal como era. El encuentro con la verdad, los 7 días de silencio habían terminado. El monasterio amanecía como siempre, en calma, en equilibrio. Pero Akio ya no era el mismo. Sus pasos, antes apresurados, eran ahora lentos, conscientes. Sus ojos, alguna vez inquietos, brillaban con una quietud que parecía abrazar todo lo que miraban. Sin embargo, su corazón aún latía con suavidad al pensar en el regreso ante su maestro. ¿Qué diré? ¿Cómo explicar lo inexplicable? Cruzó el umbral de la sala de enseñanza. El maestro estaba allí, sentado tal como lo había estado incontables veces antes. Inmóvil, presente, completo. Akio se inclinó profundamente, en un gesto de respeto que ahora, después del silencio, sentía diferente, más genuino, más puro. Antes de que pudiera emitir palabra alguna, el maestro alzó su mano suavemente. Sus dedos, extendidos como la brisa que acaricia un lago al amanecer, le pidieron sin palabras que esperara. «¿Encontraste tus respuestas?» La pregunta resonó en el espacio, pero no como un desafío, sino como una puerta abierta. Akio levantó lentamente la mirada. Sus labios se movieron con la serenidad de quien ha aprendido a no apresurarse. «No todas», comenzó con una voz que ya no buscaba impresionar ni convencer. «Pero ya no me importan tanto». Sus palabras no nacían de la resignación, sino de la comprensión. Porque en el silencio, entendí que buscar con desesperación solo me alejaba de lo que ya estaba frente a mí. En ese momento, el viento pareció suspenderse. Los sonidos del templo se disolvieron. Solo quedaron esas palabras, colgando en el aire, vibrando en el corazón, del maestro y del propio Akio. El maestro sonrió, no con superioridad,
sino con la ternura de quien ve a un hijo descubrir el verdadero rostro de la vida. Akio, susurró con voz cálida. Al no hablar, comenzaste a escuchar, y cuando se escucha, la verdad habla sola. La sala quedó en silencio nuevamente, pero ahora era un silencio diferente. No era el silencio de la ausencia, era el silencio de la comprensión. El silencio de dos almas que no necesitaban más palabras para saber que, en ese instante, ambas estaban exactamente donde debían estar. Akio bajó la cabeza con humildad. No había alcanzado la iluminación absoluta. No había resuelto todos los enigmas del universo, pero había encontrado algo mucho más valioso: el fin de la búsqueda constante, la paz en el presente, la aceptación de que, al soltar la necesidad de entender, había comenzado, por fin, a ver. En nuestras vidas buscamos respuestas desesperadamente. Queremos que nos digan qué hacer, cómo vivir, cuándo soltar, pero a veces el mayor acto de sabiduría es renunciar a hablar, observar, estar presente, escuchar lo que la vida ya nos dice en cada momento. La verdad no siempre grita, a veces me susurra, solo en el silencio podemos oírla. ¿Y tú te atreverías a callar para escuchar lo que tu alma tiene que decir?